experto en seguridad, académico, querido amigo y colaborador de este espacio. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto verte, escucharte y tenerte aquí en Arriba San Luis esta mañana de 15 de agosto. ¿Cómo te va? Bien, muy buenos días, Jesús. Un gusto estar con ustedes. Pues una semana la que pasó con diversos incidentes en espacios de la República, tristes, complejos, en el estado de Guanajuato, en el estado de Jalisco, en el estado de Chihuahua y también en Baja California, hechos ultraviolentos, ciudades incendiadas por el descontrol del gobierno federal, por la falta de combate adecuado al crimen organizado, por la disputa de las plazas. ¿Qué está pasando en México? Tú eres experto en esto. ¿Qué está pasando con esta ultraviolencia que cada vez se normaliza más de una manera verdaderamente tremenda? Pues fíjate que, como dice el arte de la guerra, el Sun Tzu, dice que los que son expertos en el arte de la guerra someten al enemigo sin combate, ¿no? Es el arte de la estrategia ofensiva. Y bueno, pues lo que vimos la semana pasada viene muy ad hoc a esta situación que hablaban ya del arte de la guerra, sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias nacionales en materia de seguridad. Como tú sabes, existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública que está integrado por el Ejecutivo Federal, por el Secretario de Gobernación y por los 32 integrantes de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Bueno, pues no sé, creo que me hubiera parecido muy lógico una reunión extraordinaria ayer domingo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y sobre todo también de los invitados permanentes de la sociedad civil que están incrustados en ese Consejo Nacional de Seguridad Pública y que supuestamente representan a las cámaras y a toda la sociedad a nivel nacional, pues haber convocado una reunión extraordinaria o emergente para tratar los temas en materia de seguridad que se estaban presentando en varias entidades federativas desde el miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado y por ahí. Es un tema por demás que se debe de abordar desde un enfoque, tiene muchas narrativas, te darás cuenta en los comentarios que se hicieron en las redes sociales. Las redes sociales hoy están muy activas en materia de hechos violentos y esto pudiera dar la sensación de que se están magnificando lo que sucede, pero nada más alejado de la realidad, Jesús, porque en realidad están pasando situaciones que están sucediendo. Platicando con el rector de la Universidad de Guanajuato, que tuve el honor de ser su alumno en la maestría de política criminal, pues tuvieron que cerrar las puertas de las universidades de la Universidad de Guanajuato debido a estos hechos delictivos. Entonces no es un tema menor del que pudiéramos estar soslayándolo. Y luego, desgraciadamente, ante todas estas situaciones que tienen contextos diferentes, Jesús, porque una cosa es un operativo efectuado por las Fuerzas Armadas en Ixtlán del Río, Jalisco, para detener a uno de los líderes de un cartel hegemónico en esa zona, pues resultó fallido. Entonces, al resultar fallido ese operativo, se viene una serie de respuestas en el estado de Jalisco que impactan en el estado de Guanajuato. Por otro lado, en Ciudad Juárez, en las cárceles, que ese es otro tema también interesante que tienen autogobierno, dos bandas criminales de los Chapos y los Bisles tienen problemas y se traspola más allá, extramuros, no queda en el tema intramuros, sino extramuros, a la sociedad de Ciudad Juárez. Y por Baja California se vienen otros temas también muy complejos que ya es como el pan nuestro de cada día en muchas entidades federativas. Es algo ya soterrado, ya nadie quiere platicar de ese tema, sobre el cobro de piso. Ese cobro de piso que tienen que dar negocios y algunos empresarios al crimen organizado para evitar que sean dañados sus vehículos, sus negocios. Entonces, todo esto se conjugó en una gran oleada de violencia en la que, bueno, pues no hubo una línea de comunicación que permitiera entender esto y, bueno, pues las redes sociales hicieron su trabajo, los analistas hicieron su trabajo con los pocos datos que se tenían en ese momento. Híjole, el derecho de piso, esta condición que no solamente se ha impuesto a empresarios, comerciantes, personas
de a pie, sino que también se ha institucionalizado ya en muchas regiones a los gobiernos. Me han contado presidentes municipales que han dejado sus cargos o que aún están en sus posiciones, que se van y se presentan así. Hola, ¿cómo está? Yo soy el fulano de tal lugar y pues vengo a ver cómo nos vamos a arreglar. Está tremendo, ¿no? ¿En qué momento perdimos esta situación? El gobierno federal hoy está queriendo llevar a la Guardia Civil, a la policía, para acabar pronto, la policía que tiene que ver con la 4T, que está bajo su jurisdicción, ya bajo las órdenes del ejército. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Paco? Pues absolutamente nada. El inicio de la Guardia Nacional, aunque a nivel de la Constitución se marca como de orden civil, yo tuve la oportunidad de participar en algunos conversatorios, se invitaron a varios académicos y bueno, yo aporté ahí mi punto de vista al respecto de la creación de la Guardia Nacional, pero fue una simulación porque había un quinto transitorio que decía que hasta el 2024, en lo que se generaban las capacidades de la Guardia Nacional, hasta el 2024 iba a estar en funciones las Fuerzas Armadas, después regresarían a sus cuarteles, cosa que no va a ser así. Ahora ya la Guardia Nacional, de hecho, de facto, siempre estuvo operando por parte del Ejército, ¿no? O sea, el general titular de la Guardia Nacional nunca le rindió parte de novedades a Alfonso Durazo en su momento, o nunca le rindió novedades a Rosa Isela, la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? De hecho, se relacionan más con los jefes de zona que con los propios ejecutivos de los estados, ¿no? O sea, ellos tienen otro tipo de rendición de cuentas y sobre su estrategia, no tiene nada que ver con el orden civil. Y es triste porque, bueno, iban a ser como una institución civil, una fuerza de seguridad, de seguridad interior e intermedia, podríamos decirle, que está entre seguridad pública y seguridad y la militarización, algo muy interesante que lo hacen muchos países, pero se perdieron en el camino. Ya 3 años de su creación no se ha podido consolidar, tiene graves procesos de administración, de corrupción y sobre todo de política de manos caídas. Para que te des una idea, en México tenemos más o menos 1,500 instituciones de seguridad civil, sí. Esto es las estatales y las municipales. Bueno, de 10 puestas a disposición del Ministerio Público, 8 son ejecutadas por las fuerzas civiles. Esto indica que el papel en los hechos, el papel pesado, la puesta a disposición, el informe policial homologado y toda la tramitología, cadena de custodia, primer respondiente, preservación de la escena del crimen, bla, bla, todo eso que sabemos, lo llevan las policías estatales y municipales y son las que reciben medio centavo del presupuesto federal. Y las demás, las Fuerzas Armadas y todo, pues están siempre en un papel meramente de espectadores. Entonces, aparte de que tienen toda la frega del trabajo las policías civiles, pues las demás no tienen dinero y las demás no lo están ejecutando. Y por otro lado, tenemos más o menos que vamos a hablar de 300,000 policías estatales y municipales, que es el estado de fuerza. Pone unos 400,000 de las Fuerzas Armadas que están distribuidos en 245,000 de las tropas del Ejército y lo que es la Fuerza Aérea, otros 75,000 marinos. Entonces tienes un verdadero brazo de fuerza del Estado para evitar estos territorios de estados fallidos en donde prácticamente el crimen organizado toma el control. O unos me dirán, sí, pero es temporal, el control lo sigue teniendo la entidad federativa, pero mientras son peras, son manzanas, estos pequeños grupos criminales te están desestabilizando vías de comunicación. Y algo muy importante que se está dejando de lado, Jesús, es que están calentando las plazas y están usando a la población civil como moneda de cambio. Y esto es muy grave. Tenemos que ya darle otra perspectiva a lo que está sucediendo, porque ya no es cuestión entre ellos, es cuestión de que tú estés en un Oxxo, tú estés en una gasolinera, tú estés pasando por el lugar equivocado y te van a utilizar para este sentido. Entonces, ya es tema, yo lo he dicho algunas otras veces, de tocar el tema de terrorismo. A ver, como parte de una situación. Tengo 2 preguntas clave, creo. Primero, me voy a aventar la pregunta más incómoda que puedo hacer.
pero bueno, confío en mi querido Francisco Javier Salazar Sony. ¿Vale la pena en un país como México tener a las Fuerzas Armadas que tenemos? Es decir, lo acabas de decir, 8 de cada 10 temas que pasan por la seguridad de este país transitan por las vías civiles, ¿no? Y entonces tenemos 2 casos que van del otro lado, Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, ok. ¿Vale la pena tener ese presupuesto inmenso para mantener ese estado de fuerza? No somos un país belicista, no somos un país como Estados Unidos o como cualquier otro que son potencias que necesitan tener un ejército en esas condiciones. ¿Y por qué no cambiar la tónica formal para que sí sean las Fuerzas Armadas entonces quienes combatan específicamente al crimen organizado? O sea, ¿por qué no funcionan las cosas? Es un tema de intención, es un tema jurídico, es un tema de todo, es un tema de política pública, es un tema de ocurrencia y narrativa política de esta presidencia de la República. ¿Qué pasa en el fondo, Paco? Ese tema ya se ha abordado, inclusive a nivel de algunos presidentes, en donde, bueno, tienes unas Fuerzas Armadas que, bueno, tienen un papel, pues, muy importante cuando tenga que ser con un plan DN3, por ejemplo. Son las mejor vistas a nivel sociedad. La percepción de las Fuerzas Armadas en el pueblo de México es bastante positivo, muy por arriba de las policías civiles. Sí. O sea, existe un respeto hacia entre ellas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Están subutilizadas las Fuerzas Armadas en México? Habría que darles otro giro, y créeme que por ahí va el tema. Mira, yo tengo por ahí, es una tesis, en el sentido que el ejército paulatinamente, con este gobierno de izquierda, y si hay continuidad, va a desaparecer y se va a convertir en una Guardia Nacional Republicana. ¿Esto qué es? Que se van a desentrañar esas definiciones nebulosas de seguridad nacional, seguridad intermedia, seguridad pública, para ante la situación tan grave que se vive en México del poder de fuego y el poder de organización del crimen organizado que topa o que pone en entredicho a gobernadores y a presidentes municipales, como tú hace un rato lo comentabas en el tema del ramo 33 y algunos otros aspectos, pues no va a quedar otra más que, en verdad, conjuntar y dejar todo el peso a esta Guardia Nacional Republicana, ya no el Ejército ni Fuerza Aérea, y que los marinos únicamente tengan su función en lo que tenga que ver con los mares y los litorales. Entonces, pudiera ser ese el camino, siento que sí, debería de ser lo lógico. Perderías un ejército pues que está ahí, que no tienes problemas de seguridad nacional o fronterizos, y darle otro tipo de situación, porque si tú pones, bueno, es que el tema de los migrantes es un tema de seguridad nacional, sí, pero pues está entrando, tuvo que entrar la Guardia Nacional en sus inicios, te acordarás, la primera función de la Guardia Nacional, en vez de atacar problemas de seguridad pública, fue de orden de seguridad nacional con el flujo de migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos, y tuvo que reforzarse las fronteras del sur de México. Entonces ya están ejerciendo funciones de seguridad nacional, de seguridad pública, híbridas, en algunos no tienen capacidades. Mira, el tema de la Guardia Nacional en algunas entidades federativas, y como consultoría asesor te lo comento, me han dicho, oye, pues es que aquí los tengo, pero pues la verdad, a la hora de que haya una detención en flagrancia, por ponerte un ejemplo, tienen que hablarle a un policía estatal o municipal para que haga la puesta a disposición, porque ellos jurídicamente no pueden. Primero, por 2 aspectos, son muchos militares comisionados, entonces son híbridos, no tienen un CUP, no tienen una clave única policial que les permita poner jurídicamente a disposición una persona por arma de fuego y eso. Entonces tienen un problema jurídico administrativo complejo que tiene que aterrizarse y todo esto, porque si no, pues el papel, o sea, el lavado de trastos, el limpiar la cocina, el levantar, el arreglar la casa, sigue recayendo en los pobres hombres estatales y municipales de las policías, a las que no se les ha volteado y no se les ha reforzado económicamente ni estratégicamente. Y algo muy importante, sigue siendo un tema muy politizado la seguridad pública, cosa que tampoco ha ayudado a resolver algunos aspectos sustanciales. Yo nada más quiero terminar esto con una reflexión, querido Francisco Javier Salazar Sony. Este gobierno federal es el gobierno de la narrativa hueca y nos ha dejado en paz en ciertos temas, ha dejado de insistir,
pero en el asunto específico de la seguridad pública, ha cometido todas las omisiones criminales que nunca había visto yo que pudieran llegar a suceder. A mí me parece justa tu teoría, creo que tiene que cambiar la manera en la que entendemos a las instituciones de seguridad de este país, sus responsabilidades, su actuar y las consecuencias del mismo. Pero en esta última parte del viacrucis que estamos viviendo como ciudadanos, yo lo que me pregunto es, ¿vale? ¿Estamos a tiempo todavía de combatir a un país que ya se les entregó a los criminales, Francisco? ¿Estamos en ese momento todavía, ya hay un punto de no retorno? Pues mira, la clave está, y yo se los digo a algunos políticos, se han caído presidentes y gobernadores, presidentes municipales, presidentes por el tema de la seguridad. El tema que más preocupa a los ciudadanos en México no es la economía ni la falta de trabajo, es la seguridad. Entonces, si no resuelves esto, pues te lo van a hacer pagar en las urnas, a nivel local o a nivel federal, etcétera. Pero aparte, la ciudadanía, la sociedad, no se involucra mucho en esos temas porque no hay canales que nos permitan conectarnos con las autoridades para saber del tema. Y yo les pregunto a algunos, ¿conoces tu plan de seguridad de tu estado? ¿Conoces el plan de seguridad de tu municipio? ¿Sabes si en verdad los titulares son los responsables y son los profesionales, los de perfil idóneo para estar al frente? Pues la verdad, de repente te das cuenta que la mayoría de los que ocupan estos puestos son verdaderos híbridos entre criminales y servidores públicos, que tampoco abona mucho a ver un horizonte más o menos. Y la sociedad pues cada día se va replegando más, cada día está tomando acciones por su cuenta, cada día le interesa menos. Entonces sí es un problema que debe de ver desde rápido. La pregunta sería, ¿replegarse ante la seguridad o desplegarse ante la inseguridad? Eso tendrían que ser las dos cuestiones que hacen. Si nos seguimos replegando y replegando, pues un día te van a arrinconar, Jesús. Tienes que desplegarte y tienes que hacer frente. Pues es la realidad. Oiga, sí, pero es que es izquierda y derecha. Bueno, ya van varios partidos de varios corrientes y ha fallado. Algo está funcionando mucho, muy mal. Tanto ya sean de gobierno de derecha, de centro izquierda, de izquierda, algo está fallando, la estrategia está mal, pero si lo ves como un golpeteo político, pues menos lo vas a solucionar, ¿no? Caramba, ahí está la reflexión siempre atinadísima de nuestro querido amigo Francisco Javier Salazar Sony. Te mando un abrazo, Paco. Va de vuelta, Jesús, que tengas muy buena semana. Hasta luego. Hasta pronto.